Muy buenos días desde la fría y ventosa ciudad de Chicago. ¡Qué frío! Sigo hablando. Y de hecho, Chicago es una de las ciudades más visitadas del mundo con más de 40 millones de visitas al año. Y espero que este video no sea una queja al frío, pero de verdad que frío. Nunca había tenido tanto frío en mi vida. Ahora, leyendo en línea, me encontré un montón de curiosidades de esta ciudad que se las voy a estar contando en este video. Esta entrada del metro se ve como un poco tenebrosa. A mis espaldas tenemos lo que es el rótulo donde inicia la mítica madre de las carreteras de Estados Unidos, que es la Ruta 66. Es las carreteras más famosas y eso es algo que yo tengo pendiente de hacer. Cruza los estados de Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California. A mis espaldas tenemos lo que son las líneas de trenes. No sé cómo se sube a ese lugar. Una de las curiosidades que tiene la ciudad de Chicago es su metro, ya que su metro está acá a mis espaldas. No es subterráneo, sino que en su mayoría el metro es en líneas elevadas. Todas las personas que viven acá en Chicago no le llaman metro, sino que le llaman L, de la palabra elevated. Entonces ellos utilizan la letra L de L para referirse a su metro y así lo llaman todos y eso es lo que usan. Y está difícil entrar, por cierto, y no nos montamos. Vamos caminando en contra de la nieve. ¿Ves cómo tengo la camisa? Ni sé cómo tengo la cara. La cantidad de nieve que está cayendo. De hecho cae como una neblina en toda la ciudad. Obviamente la nieve. Y por ahí al fondo tenemos el edificio de un amiguillo mío. Y se ve... Es un hotel eso. La ciudad de Chicago pinta todos los años de un color verde esmeralda el río que tengo a mi mano derecha, y esto lo hace para celebrar el día de San Patricio o el St. Patrick's Day. Ese día tiene 400,000 personas que visitan la celebración. Cuando uno llega a esta ciudad siente que ya la conoce, y es porque muchas series y películas como Chicago Fire son ambientadas y son hechas en esta ciudad. Pero ¿sabía usted que en realidad a los amantes de Batman, que la ciudad de Gotham está ambientada en la ciudad de Chicago? Así como pueden ver en la estructura, en el metro que va por arriba y en los edificios fue ambientada Gotham de Batman. Y también fue grabada la película. Así que ahí les dejo ese dato. Vean qué bonito. Hay una verdad de Chicago, y es que Chicago es conocida como la ciudad cuna de los rascacielos, o sea que aquí iniciaron. Sin embargo, Nueva York siento que está más lleno de rascacielos hoy en día. Pero es que Chicago es casa de 4 de los 10 rascacielos más grandes que tiene Estados Unidos. Entonces, vamos a darle un punto por eso, porque enfrente mío están estas torres. Son enormes.
son muy grandes. Vean todo a mi alrededor donde yo pueda. Vean la Trump. Es gigante. Y les voy a contar que Chicago, pues obviamente al ser una ciudad tan conocida a nivel mundial, va a tener sus personajes. Y uno de esos es el mismísimo Al Capone o Scarface. Al Capone es conocido como uno de los grandes gángsters de toda la historia. Incluso me llegó a sorprender la cantidad de artículos y recuerdos que tienen acerca de este peculiar personaje. En su momento llegó a ser una fortuna de más de 60 millones de dólares con bebidas ilícitas. Qué buen dato. Vamos con un dato súper interesante. Y es que acá en Chicago se originó y acá fue donde nació el Día del Trabajador, el 1 de mayo. En resumidas cuentas, fue al inicio de la segunda revolución industrial, en donde después de largas jornadas laborales, los trabajadores empezaban a quejarse y a hacer huelgas para lograr tener una jornada laboral más digna. Y de ahí, en resumidas cuentas, nace el Día del Trabajador acá en Chicago. Y ahora, pues, adoptado en el resto del mundo. Y ahora que este es mi segundo día acá en Chicago, puedo compararlo un poquito con la ciudad de Nueva York. ¿Y cuáles son sus principales diferencias? La ciudad de Nueva York se ve, tiene como más atractivos turísticos que la ciudad de Chicago. Y también tiene rascacielos en cantidades muy grandes. Tanto así que, como son tantos edificios y son tan grandes, tapan la entrada del sol entre las calles. Vamos con Chicago. Ahora, Chicago, por el contrario, tiene rascacielos y edificios, pero se siente una ciudad mucho más limpia y una ciudad mucho más segura. Me siento mucho más seguro estando acá en Chicago que estando en Nueva York, como por mucho, la verdad. He visto muchos menos homeless o indigentes. En Nueva York vi muchísimos. Entonces, para mí, cada ciudad tiene lo suyo, pero a grandes rasgos, eso es lo principal. Bueno, de repente ya se nos hizo de noche. El día que estoy grabando este video es 31 de diciembre, entonces vamos a pasar la noche antes del año nuevo, ¿cómo se dice? La noche nueva. Acá, la noche vieja o noche nueva, no sé. Y lo vamos a pasar por acá. Pero antes necesitamos comer algo. Estando aquí afuera del hotel tengo que admitir algo. Realmente esta ciudad me gusta mucho porque se siente como ciudad gótica. Se pueden escuchar las patrullas, las sirenas desde largo. Tiene su magia. Listo, llegamos. ¿Qué tal? ¿Le gustó la ciudad? Demasiado bonita, me gustó mucho y les recomiendo a todos que puedan venir especialmente en invierno porque con la nieve se hace muy especial el viaje. Acabo de entrevistar a un jugador de fútbol. Bueno, con esto cerramos este video. Espero que les haya gustado. No, espere, aún tengo dos cosas más que decirles. En Chicago se inventó el brownie para todos los que son chocolateros y les encanta el dulce. Aquí inició la era atómica. Probablemente todos los datos que le dije en este video no les sirva para nada en la vida, pero sí, ahí se los puede pasar a alguien. Así que entonces con esto cerramos este video. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto en otro. Bye.